Después de la investigación que se llevó a cabo para hacer este video, te puedo asegurar que después de verlo hasta el final, no te va a quedar ninguna duda sobre un tema que parece que nunca se acaba la información. Antes de empezar te voy a pedir que te suscribas al canal y que si te gusta el contenido le des me gusta porque eso me ayuda muchísimo. Y si dejas un comentario eso me va a ayudar más con el algoritmo de YouTube para que siga recomendando el video a más personas. Además te vas a ganar un lugar en mi corazón. Empecemos. Para entender la diferencia primero tenemos que saber cómo está formado y cómo funciona un micrófono. Los primeros micrófonos de guitarra eléctrica eran de bobina simple como vimos en el video sobre la historia de la guitarra eléctrica. Si no lo viste, después de ver este video, míralo. Justo tengo un micrófono pasivo acá para que lo veamos, no lo voy a desarmar, así que vamos a ver su interior con la imaginación. Las partes fundamentales de un micrófono son el imán que lleva por dentro, que es el encargado de captar las vibraciones de las cuerdas, y la bobina, que son esas vueltas de alambre que tiene por dentro, que son las encargadas de llevar la corriente. Mejor veamos este video de cómo funciona en español de España. Las pastillas son la clave. Captan las vibraciones de las cuerdas para que puedan amplificarse y lo hacen con unos cuantos imanes y una bobina. Los imanes de las pastillas producen un campo magnético estable, al menos hasta que la guitarra se rasguea y las vibraciones de las cuerdas metálicas distorsionan el campo magnético, induciendo una corriente eléctrica en la bobina. La corriente fluctúa y sigue el movimiento de las cuerdas metálicas. Así que, si se puntea la nota La, vibrará a 440 Hz por segundo e inducirá una corriente eléctrica de la misma frecuencia en las pastillas. Sorprendentemente, estas guitarras producen electricidad para crear música gracias a las leyes del electromagnetismo. ¿No es increíble? Gracias, Michael Faraday. Entonces, a enormes rasgos lo que pasa es que las cuerdas al moverse van variando el campo magnético y eso se traduce en la bobina transformando eso en sonido. Lo que pasa es que los micrófonos de bobina simple eran muy sensibles y generaban mucho ruido. La solución a esto fue el micrófono de doble bobina o humbucker, que al tener un recorrido de bobina más largo, el volumen de salida era menor, pero a la vez generaban muchísimo menos ruido. En base a esto, las combinaciones que podemos tener para lograr un micrófono son infinitas, ya que va a afectar el tipo de imán que uses, el grosor del alambre, la cantidad de vueltas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que los micrófonos tengan diferentes voces entre sí, porque sí, los micrófonos tienen voces. Vos y yo somos humanos, espero, y tenemos el mismo sistema para hablar, pero la diferente configuración que tenemos hace que nuestras voces sean diferentes. Lo mismo pasa con los micrófonos. Esto es lo que sería un micrófono pasivo. Los micrófonos activos se alimentan de una batería de 9 voltios que va adentro del cuerpo de la guitarra y cuentan con un circuito de preamplificación que sería como tener un pedal de booster adentro de la guitarra y cancelación de ruido. El bobinado tiene menos vueltas que un pasivo ya que la señal está preamplificada en el circuito. Para los que sepan de electrónica y les interese un poco más el lenguaje técnico de lo que estamos hablando, les dejo en la descripción un video del canal Electrónica para Músicos donde hablan de este tema. Entonces, para desarrollarnos más en estos tipos de micrófonos me comuniqué con Marcelo Martínez, el cirujano de guitarras, para que me desburre un poco sobre el tema. Y no solo me pasó información buenísima, sino que también me habló de errores inconscientes que cometemos la mayoría de los guitarristas y músicos en general. Empecemos con los micros activos, que son los que más preguntas suelen generar. Según Marce, hay una mala información dando vueltas hace mucho tiempo. Vamos a un ejemplo. El Invader, un micrófono clásico de Seymour Duncan, tiene versión pasiva y activa. Las activas las han hecho principalmente para guitarras de 7 y 8 cuerdas. O sea, para guitarristas que están tocando metal, algo con mucha distorsión, muchos machaques, y necesita que cuando haya un corte en esos machaques no suene el ruido de descarga. La pastilla activa lo que hace es suprimir eso. ¿Por qué? Porque no usa la corriente del equipo para alimentarse. Gran parte de los amplificadores vemos que tienen entrada 1 y 2. La entrada 1 está hecha para instrumentos con micrófonos pasivos y la entrada 2 está hecha para instrumentos con micrófonos activos. El problema es que algunos con instrumentos con micrófonos activos se conectan a la entrada 1 del amplificador. La entrada 1 trabaja con la corriente del equipo. Ya vamos a hablar y aclarar esto cuando hablemos de pasivas. Y la entrada 2 es para la corriente pura que va a venir desde el preamplificador del instrumento. Entonces ahí evitaríamos una parte de la descarga del amplificador y trabajaríamos solamente con el circuito de la guitarra que está completamente blindado.
Hay sistemas nuevos que no han llegado muchos acá, como por ejemplo el de Seymour Duncan, que viene con Easy Connector, que sería conexión fácil, o el pionero MG, que viene con todo el circuito sin soldaduras, ya que las soldaduras frías también generan problemas de masa. O sea que en el Easy Connector lo que haces es conectar los cables sin soldaduras y te olvidas. Entonces, tener un micrófono activo no significa que vayas a tener más ganancia, a menos que sea un micrófono de alta ganancia, o más sustain. Lo que vas a tener es una supresión de ruido de masa, una mejor conductividad, y así vas a lograr un mejor audio más limpio, ya que no vas a estar trabajando con las descargas parasitarias del amplificador. Con Nico de Seven Guitars y con Frank de Maslow Guitar Works también hablamos de un hecho que es la falta de dinámica que tienen los micrófonos activos contra los pasivos. Suenan como palabras para hacerse el técnico. Dinámica. Pero con esto nos referimos a la forma que la pastilla tiene de detectar si vos estás tocando con más suavidad o con más violencia las cuerdas. Y digo que esto es un hecho porque tiene una explicación técnica. El micrófono pasivo es dinámico porque dependiendo con la intensidad que vos toques la cuerda, el campo magnético de la pastilla va a variar y va a afectar según vos la toques fuerte o suave, justo como vimos al principio. Si el golpe es fuerte, la vibración de la cuerda va a hacer que el campo magnético varíe más, y si es suave, la vibración menor de la cuerda va a hacer que el campo magnético varíe menos. Wow, me siento quantum fracture hablando así. En cambio, la pastilla activa, al estar preamplificada tu señal, la dinámica va a ser nula, ya que la corriente que va a enviar el circuito va a ser siempre constante, toque fuerte o toque suave. Esto hace que los activos suenen más comprimidos. Debido a esta falta de dinámica es que los activos se han ganado la mala fama de ser menos naturales y más plásticos. Apenas empecé a pensar qué temas hablar en este video, se me ocurrió si a los micrófonos activos los podríamos alimentar con 18 voltios en lugar de 9, como vimos que se solía hacer en algunos overdrives. En la guía definitiva no definitiva de los pedales parte 2 también miré ese video, ya que al alimentar con 18 voltios a estos pedales les agregaba un poco más de headroom y los hacía más dinámicos también. A lo que sin necesidad de que yo le pregunte específicamente eso, Nico me dijo que esto es algo que él hace en todas sus guitarras. Les voy a dejar un video dicho por él mismo. Con respecto a micrófonos activos, tanto Seymour Duncan como MG nos presentan circuitos conectados en 9 volt. MG también nos da la posibilidad a través de una modificación de conectar dos baterías en serie y poder alimentar el circuito en 18 volt. Como en el caso de esta guitarra que tenemos acá con dos MG 8185 y tenemos los dos portabaterías acá. Lo que permite eso es que los micrófonos ganen en definición, suenen un poco más agudos y cristalinos también, y sobre todo lo más importante, que muchos han criticado siempre estos micrófonos que sonaban muy comprimidos, es que les da la posibilidad de que tengan un poco más de headroom y que no suenen tan comprimidos, suenen más orgánicos y lo más parecido a un pasivo, sin perder la capacidad noiseless, que es una virtud que tienen los micrófonos activos. Pero también me aclaro que no todos los micrófonos EMG son precisamente así, debido a los diferentes imanes que tienen y a las diferentes voces que intentan emular. Así que esta configuración de doble batería convendría más en modelos como el MG81 clásico de toda la vida, que es el más usado para el metal. En cuanto a los blackouts, la línea activa de Seymour Duncan, Nico me dijo que como todas las marcas van a ir variando según modelo. Los AHB1, que fueron los primeros en salir, en cuanto a ganancia son un fuego, pero son menos cristalinos que los MG. Esto hace que para los tonos limpios no vayan tan bien. Los AHB3 Signature de Mick Thompson y Retribution de Dino Cazares tienen una EQ parecida. Son más definidos, tienen mejor definición en agudos, y los graves y medios están tirados un poco más abajo para que tengan mejor definición, ya que al afinar grave lo que intentan hacer es evitar la saturación de graves. Ahorita, sin maleficios, sin nada. En los últimos años han ganado popularidad la marca Fishman de micrófonos, más conocidos por Tosin Abasi. Por lo que me ha dicho Frank de Maslow Guitar Works es que suenan medio flacos en comparación a otros micrófonos activos. Lo que me hace pensar que para machaques estamos chao. ¿Pero esto los hace malos? ¡No! No, me parece que va justamente con el tipo de tono que busca Tosin,
ya que su forma de tocar es un poco más percusiva y estos agudos le van a ayudar a resaltar las partes que él quiere que resalten. Al parecer lo más novedoso que han ofrecido estas pastillas es la batería recargable con la que cuentan, con la ficha como la del celular para cargarla. Son caros al pedo, básicamente. Pasemos a las pasivas. ¿A qué nos referíamos hace un rato cuando decíamos que las pasivas trabajaban con la tensión del equipo? La entrada 1 del amplificador no solo recibe la señal, sino de que manda corriente a la pastilla para hacerla funcionar y captar. Mientras que la entrada 2 no está trabajando con esa corriente sucia del amplificador, sino que solo está recibiendo. Mientras más high gain sean las pastillas pasivas, más ruidosas van a terminar siendo. Seymour Duncan, por ejemplo, está empezando a meter filtros en pastillas como Pegasus o Invader. Entonces la pastilla está perdiendo brillo y esto lo han hecho para que no meta tanto ruido. Tenga una señal clara, con buenos graves, medios que responden y agudos por ahí. Pero el sistema de 4 cables, o sea que cada bobina tenga su propio cable, te permite hacer circuitos en las bases de las conexiones con supresor de ruido. Todo esto a cambio de perder ganancia en tu pastilla, pero al fin y al cabo no suprimen mucho ruido, ya que la pastilla pasiva de por sí es ruidosa por trabajar con la corriente del equipo. En el mundo de las pasivas vamos a tener diferentes imanes, al Nico 1, al Nico 2, al Nico 3, al Nico 4, al Nico 5 y así, etcétera, etcétera. Y otra creencia que hay alrededor de esto es que mientras más alto sea este número, más volumen vamos a tener. Y no, en realidad, mientras más alto el número, más resistencia tiene el imán. En conclusión, como ya dijimos, entre dos micrófonos exactamente iguales, la diferencia principal que vamos a tener es que la pasiva va a ser más ruidosa y en la activa vamos a tener un circuito con supresión de ruidos. Sumándole un pedal reductor de ruido, nos olvidaríamos de cualquier molestia que podamos tener. Además, la pastilla activa ayuda a la cadena de pedales, ya que la tensión que estamos mandando es continua. Pero como ya nos dijo Fer de Atlantic Electronics, algunas pastillas activas hacen que no respondan bien ciertos pedales, como por ejemplo overdrives, porque la señal ya llega muy saturada al ser preamplificada. Si sos un guitarrista que usa mucho la dinámica al momento de tocar, pero al mismo tiempo no te gusta el ruido que meten tus pastillas pasivas, podés considerar hacer lo que nos contó Nico y hacerle una conexión a tu guitarra para que funcione con 18 voltios en lugar de 9 y así agregarle más headroom y más dinámica a las pastillas activas como el MG81. Por otro lado, pienso que las pasivas tienen una infinidad de combinaciones de sus elementos, dándonos así un montón de tonos diferentes y me terminan resultando un poco menos limitantes que las pastillas activas por las opciones que tenemos hoy en día. Aunque el mercado está llegando a un punto en donde cada vez tenemos más micrófonos activos y la variedad se está empezando a ampliar casi tanto como en las pasivas. Una conclusión a la que llegué personalmente es que creo que elegir unas sobre otras no tiene que ser algo como en un juego de rol donde tu decisión va a definir el resto de tu futuro y todo va a depender de ello y nunca más vas a poder pasarte de activas a pasivas o de pasivas a activas. ¿O sí? Le pedí su opinión sobre el tema a Joey Fernández, que si no lo conocen deberían conocerlo porque es uno de los mejores, si no el mejor guitarrista moderno argentino, y su respuesta fue la más humana de todas. Me dijo que todas las guitarras tienen algo bueno, todas tienen algo que te va a gustar y al fin y al cabo el tono está en las manos. Tal vez la decisión que tenés que tomar hoy es a no cerrarte a las opciones que tenemos disponibles y ahora que sos más sabio, saber elegir dependiendo de la situación. Soy creyente de que hay que saber hacer con lo que tenemos y que eso también nos ayuda a crear un tono propio y encontrar una personalidad en nuestro sonido. Pero mucho mejor si tenemos en claro qué estamos buscando y cuál es el mejor camino hacia nuestro destino. Me puse filosófico. Nada más, gente, espero que les haya gustado el video y espero que les haya servido la información. No quiero irme sin agradecer a todos los que ayudaron con el contenido y la información para hacer este video y a todos mis seguidores de Instagram que se coparon en la votación y en mandar ideas para las preguntas e ir desarrollando mejor el guión del video. Déjame un comentario contándome cuál es tu micrófono favorito, cuál te gusta más, si sos team pasivo, si sos team activo, si sos versátil. No te olvides de dejar tu like en el video, compartir este video con tus amigos que seguramente les va a hacer falta esta información. Y si no estás suscrito al canal, ¿qué esperas? ¡Suscríbete ya! Nos vemos en el próximo video. Diosito, qué difícil que fue.